Sandoval, antes que nada, pues quiero agradecerles por la generosa invitación que me han hecho para participar con esta charla sobre la iniciativa de ley de mecanismos alternativos, tratando de ver un poquito pues los claroscuros de la misma, ¿no? ¿Cuáles son las, en primer lugar, qué es lo que tiene, qué es lo que hay en ella, qué regula, de dónde surge, cuáles son las cosas que se consideran, desde mi punto de vista, como positivas y aquellas que pueden cambiar o que pueden mejorarse o que podrían generar algún riesgo, ¿no? Entonces, nuevamente, doctora Sandoval, muchísimas gracias por la invitación y a toda la gente de CEMAS, del Centro de Mediación de Mecanismos Alternativos, perdón, de allá de Nuevo León. Muchas felicidades, además, por el entusiasmo de llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, que si no es sencillo con recursos públicos, con lo privado es mucho más difícil. Entonces, mis felicitaciones sinceras por el esfuerzo de todas y todos ustedes. Y bueno, voy a compartirles pantalla y de repente voy a regresar para que todos nos veamos y de repente la pantalla completa para hablarles sobre esta iniciativa de ley que ha generado no poca polémica en nuestro país y ha generado un debate muy interesante, y esto yo creo que es muy positivo porque la viene a enriquecer. Creo que en la diversidad se encuentra la mayor parte de la riqueza en nuestro contexto social, en el entorno social. Entonces, el hecho de que existan diversas opiniones respecto a esta ley, creo que es muy sano, y sobre todo el hecho de que esté en la agenda pública nacional, es decir, como nunca una iniciativa de mecanismos alternativos había trascendido al ámbito incluso de estar en los editoriales de Reforma, de aparecer en editoriales en otros periódicos de circulación nacional, y creo que esto es positivo porque es el salto que estábamos esperando desde hace mucho tiempo en esta materia en nuestro país. Entonces, me tomé la libertad de poner su logotipo ahí en la presentación, y está el del Poder Judicial también y el del Centro de Justicia Alternativa, porque yo estoy en horas de trabajo y estoy compartiendo con ustedes en este momento como director del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California Sur. Entonces, lo que vamos a ver es el proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos, a tratar de hacer una especie de vivisección de este proyecto. Entonces, lo que voy a platicarles es primero un poco el origen del proyecto, y luego qué es lo que hay en el mismo, y no se asusten, no vamos a revisar los 70 artículos de la iniciativa, y después cuáles son los aspectos positivos y negativos para que pasemos a un escenario de preguntas y respuestas. Saludos a quienes nos están ahorita ahí mandando saludos también desde Tepic, de Guerrero, de Querétaro. Gracias. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los antecedentes de este proyecto, de dónde viene. En primer lugar, el desarrollo institucional de la justicia alternativa en México, y lo dice la exposición de motivos, que esa es una de las... se podría hacer toda una especie de plática sobre los mitos de la iniciativa de ley de mecanismos alternativos, porque en muchos de los ejercicios críticos se han dicho algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que a los directores nos van o a los servidores públicos los va a sancionar gobernación, lo cual no es así. Se van a seguir por sus propias leyes de servidores públicos, o que no se considera el pasado en esta iniciativa. Y no, sí se considera el pasado. En la misma exposición de motivos se habla del desarrollo institucional de la justicia alternativa en México, que surge desde la periferia, así como la democracia electoral en nuestro país surgió ya en Baja California, la del norte, y en Nuevo León y en otros estados de la República, hasta llegar al centro del país. Igual pasó con el movimiento de justicia alternativa en México. Surge desde la periferia de los estados, Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Ciudad de México, pero en la Ciudad de México, lo que era el gobierno del DF, y no a nivel federal. Y este desarrollo institucional genera un montón de leyes de justicia alternativa, con también un montón de formas de entender lo que es la certificación, lo que son los procedimientos alternativos, qué procedimientos alternativos hay, quién puede o no certificarse, y con requisitos que se han ido sumando, pero sobre todo haciéndola
muy disímbola, es decir, lo que regula Oaxaca es lo mismo que regula Nuevo León, y lo que regula Nuevo León es lo mismo que regula Coahuila, o ni Coahuila que Baja California Sur. Entonces, en el 2017 se presenta por el Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma a la Constitución para adicionar una fracción 29ª al artículo 73, que contó con el consenso de toda la Cámara de Diputados, de todos los partidos, para otorgarle al Congreso y del Senado también, porque era una reforma constitucional y, por supuesto, legislaturas de los estados. Entonces, contó con el consenso de todo el mundo en el sentido de decidir, esto está demasiado desarticulado, esto tiene idiomas muy diversos en cada estado de la República, en cómo debe entenderse la certificación, la capacitación, la mediación y todo el servicio. Vamos dándole mejor la facultad al Congreso para que para que pueda legislar, desde el artículo 73, sobre una ley general que establezca las bases, es decir, el piso respecto al cual construirán todos a nivel federal y a nivel local el entramado, los mecanismos alternativos. Nadie se opuso en su momento, hay que decirlo. Nadie dijo, no, esto es una invasión a la soberanía o a las esferas del poder político de los estados, etcétera, sino que se admitió de muy buena gana y de hecho, insisto, la aprobación fue prácticamente unánime en la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría en la de senadores y, por supuesto, en las legislaturas de los estados que se requieren para tener el poder reformador de la Constitución. Después de que se establece esta reforma a la Constitución, el mismo Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, presenta un proyecto de una iniciativa de ley de mecanismos alternativos que se dictamina por la Cámara de Diputados, que es la Cámara por la que ingresa, y existe un dictamen que se pasa a la Cámara de Senadores, pero le toca justamente la transición del mismo Congreso y las elecciones de 2018, y se quedó atorada, ¿no? Entonces, como que es un proyecto que venía de la legislatura pasada, el Senado actual ya no lo retomó, sino que lo que hicieron fue que tomaron el texto, porque si ustedes analizan el dictamen elaborado por la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa de Peña Nieto y analizan la iniciativa presentada por el senador Menchaca y el senador Monreal, que es la que estamos ahorita analizando, se van a dar cuenta que tiene muchas similitudes y lo que indica que, de hecho está mencionada en la exposición de motivos de la iniciativa del senador Menchaca y el senador Monreal. Entonces, se retoma y se le hacen modificaciones a esa iniciativa y es lo que tenemos actualmente. Digamos que ese es el preámbulo y el antecedente de la iniciativa que estamos hoy analizando. ¿Qué se van a encontrar en esta iniciativa? Se van a encontrar 70 artículos distribuidos en 5 títulos. Un primer título sobre disposiciones generales, que es el clásico capítulo que nos da indicaciones o reglas que informan al resto de la ley o de la iniciativa de ley. Cuando diga ley, no estoy hablando de una ley vigente, me estoy refiriendo a la iniciativa, ¿no? Para que no se vaya a malinterpretar. Entonces, son disposiciones generales que informan al resto de la iniciativa, al resto del texto que se propone como ley, y habla sobre los principios y sobre ciertas cuestiones básicas. Tiene un glosario y todo lo que debe de interpretarse para esta ley. Tiene un título segundo, donde habla sobre un sistema de justicia alternativa, que a mí me parece eso de lo más sobresaliente. Ahorita lo vamos a revisar. Hablar de un sistema, digamos, ordenado, estructurado, era lo que realmente nos hacía falta en nuestro país. Tiene un título tercero sobre los procedimientos de negociación, mediación y conciliación, que es esta parte como procesal o procedimental breve respecto a estos mecanismos alternativos. Tiene un capítulo sobre la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación respecto de sus facultades en la materia, que es uno de los más criticados por lo que se habla de una especie de invasión de esferas,
que adelanto un poco, desde mi punto de vista no lo hay que nada más tener mucho cuidado en regular claramente las atribuciones de gobernación en el tema, ¿no? Para tampoco dejarlo libre. El poder absoluto corrompe absolutamente, entonces hay que tener mucho cuidado en la regulación que se deba de tener. Y por último, tiene un régimen de responsabilidades y sanciones que se divide en dos para los mediadores privados. Cuando hablo de mediadores o mediadoras, me refiero a facilitadoras o facilitadores, que es el término que utiliza la ley como general, ¿no? Entonces tiene una parte para lo privado y otra parte para los públicos. Los públicos se van a sancionar a nivel doméstico por sus propias estructuras que se encargan de la sanción de los servidores públicos a nivel de los estados o de la federación, y los privados van a ser sancionados por gobernación. Entonces, de acuerdo a la iniciativa. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una ley general? Porque esto es una ley general, que es diferente a una ley nacional como la de mecanismos alternativos. La ley nacional, la de mecanismos alternativos en materia penal, perdón, lo hice la aclaración, la ley nacional desplazó a todas las leyes locales que había sobre mediación penal. Se convirtió en un texto único, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. La ley general no es única. La ley general viene a establecer, como dice esta jurisprudencia de la Corte, esta tesis de la Corte, que es una tesis, no, sí es de jurisprudencia, viene a normar, a establecer un piso mínimo respecto al cual construir. Son normas del Congreso de la Unión que establecen esta especie de distribución de competencias entre los estados y la federación, algo relativo, algo parecido a lo que el 124 de la Constitución establece como pacto federal, ¿no? Y en los distintos niveles de gobiernos, en base a la regulación, no agotan la materia, dejan que se pueda regular algunas cuestiones adicionales por los estados o por el nivel local, pero sí establece una plataforma mínima y algunas cosas que no se moverán y que son, digamos, que la base respecto de la cual tú podrás construir. Entonces, esta ley es esto, es una ley general. No reemplaza las otras, sino que les da la pauta básica para su legislación. ¿Qué vamos a encontrar en este capitulado en los títulos, en los 5 títulos que les decía yo ahorita? Van a encontrar qué y cuáles son los mecanismos alternativos y los principios que les informan. Van a encontrar los ámbitos de aplicación, es decir, en qué materias es susceptible de aplicarse. Y aquí les adelanto que es prácticamente en todo el sistema jurídico o en todo conflicto que tenga una connotación jurídica o no, porque también regula la mediación en asuntos sociales, que son los escolares, los de las comunidades indígenas, que también pueden tener un contenido jurídico, y los de la mediación comunitaria. Configura un sistema de justicia alternativa, establece requisitos para el ejercicio de mecanismos alternativos que son mínimos, que eso yo lo celebro bastante, porque cometimos el error, y también digo mea culpa, de ir estableciendo cada vez más requisitos, algunos de ellos absurdos, para poder ejercer la mediación en el país, ¿no? Establece normas básicas de los procedimientos y los efectos de derecho de su aplicación, es decir, qué efectos tendrá el convenio que se celebre ante una mediadora o un mediador. Y también define un capítulo de mecanismos alternativos sociales y por medios electrónicos. Que esto, pues, más allá de la pandemia, es algo que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo en los estados de la República, y en el nivel privado también, las conversaciones por plataformas electrónicas, las negociaciones a través de Zoom, de Skype, y Skype desde hace muchos años, eran ya algo habitual, ¿no? Aquí me faltó agregar que tiene también todo este capítulo sobre las sanciones por infracción a las normas de la ley o las leyes, porque acuérdense que es una ley general, pero también van a estar vigentes de manera concomitante las leyes de justicia alternativa locales, que tendrán que adaptarse a las bases de esta ley. Ahí ven ustedes artículo 1, no crean que vamos a ver todos los artículos, como les decía, nada más es el primero que lo quise poner por la importancia del mismo, que nos habla de qué son los mecanismos alternativos y qué fines persiguen. Y nos habla de que se trata de vías
para la gestión pacífica y colaborativa de los conflictos previo al proceso o en cualquier etapa al proceso jurisdiccional en los casos previstos por la ley. Es decir, se pueden utilizar antes, durante, yo le agregaría después de que exista un juicio, antes de juicio, durante juicio y después de juicio, ¿no? Y esto es bueno porque nos está dando un panorama bastante amplio, si bien vamos a ver que establece el tema muy polémico de la mediación obligatoria intraprocesal. Por lo pronto, el artículo 1 dice que puede ser antes o en cualquier etapa de juicio. Y cuando hablamos de cualquier etapa, también puede ser en ejecución. Hay los juristas o las juristas de este grupo me dirán, Rubén, la ejecución ya no es parte del juicio, esto es post sentencia. Y tal vez tengan razón. Sin embargo, es posible mediar en la ejecución de sentencias perfectamente, ¿no? Nada impide que si a mí me condenan a pagarle a la doctora Rubí 100,000 y yo me pongo de acuerdo con ella, oye Rubí, por favor, recíbeme 80,000, ya muere, ¿no? Y si ella me dice, adelante, con eso me doy yo por cumplida, ni un juez lo puede impedir. Entonces, y eso lo podemos alcanzar a través de una mediación, ¿no? ¿Qué más nos dice la ley? Nos define 3 mecanismos alternativos. Desde mi punto de vista, esto es limitado. A mí me hubiera gustado más que la ley, que la iniciativa de ley estableciera cuando menos deberán de regular estos, conciliación, mediación. Tengo mis dudas sobre la negociación como un mecanismo que facilita a un tercero, porque no lo es así. Sin embargo, sí se puede considerar como alternativo, aunque está mal definido en la ley, en la iniciativa de ley, puede ser, claro que es alternativo a la jurisdicción porque nadie impide que las partes negocien entre sí. Lo que no estoy seguro es si las partes obligadamente deben de seguir cierta regulación de una ley para negociar y ponerse de acuerdo. Hemos negociado toda la vida y durante toda la existencia del género humano, desde hace 65,000 años que éramos pequeños grupos de cazadores y recolectores, así que encuentro difícil que alguien tenga por qué seguir una pauta de la que nadie se va a enterar, porque si me pongo de acuerdo con mi contraparte en el juicio, nuevamente utilizando el ejemplo, y perdón, doctora Sandoval, de Ruiz Sandoval, yo le hablo por teléfono y le digo, doctora, acépteme 80,000 pesos, estamos negociando. Y bajo ninguna pauta estricta, si ella me dice, adelante, pero por favor, Rubén, no dejes de cumplir con la obligación y págame en un plazo no mayor a un mes, cuenta con ello. Y eso es una negociación. Y esto difícilmente lo puedo ver así como algo que deba estar estructurado, encuadrado. Conciliación y mediación sí, porque ahí interviene un tercero, y el tercero claro que debe tener reglas para intervenir. Insisto, yo creo que debió haber quedado abierto, de haber hecho una definición enunciativa, pero no limitativa, o haber abierto las puertas para procesos restaurativos, entre otros más, que también se pueden aplicar, desde luego, en materia familiar, comunitaria, entre otros más. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la iniciativa? Dice que procederán los mecanismos alternativos, en primer lugar, de la voluntad mutua de las personas de someterse a estos. Es decir, la primera condición es la libre disposición de las partes para gestionar el conflicto a través de un mecanismo alternativo. También puede ser en cualquier etapa del proceso jurisdiccional, así como fuera de es decir, prejudicial, o incluso están llevando un proceso judicial y por fuera de se ponen de acuerdo y pueden llevar después el acuerdo para elevarlo como convenio judicial. Pero también se establece en la iniciativa una fase obligatoria de mediación y conciliación. Y fíjense cuáles son los supuestos para esta fase obligatoria. Está hablando de derechos renunciables, o lo que es lo mismo, que no se trate de derechos irrenunciables, que no afecten derechos o intereses de terceros y que no sean contrarios a disposiciones de orden público o el interés social. Es decir, casi todo lo que pasa por un juzgado entra dentro de esta categoría, por un juzgado civil o mercantil, por lo menos. En los familiares habrá casos en los que sí se trata de derechos irrenunciables, como la obligación de pagar alimentos, entre otras cosas más. Pero aún así, si bien la obligación de pagar alimentos es irrenunciable, lo que sí puede negociarse es la forma y monto en pagar los alimentos. Y ahí sí entra la mediación o la conciliación. Pero a lo que quiero ir es que es más fácil decir
cuáles son derechos irrenunciables que decir cuáles son los renunciables, que son prácticamente todos. Y en materia patrimonial, civil y mercantil, estamos hablando de que prácticamente todos son renunciables. ¿Qué significa esto? Que esta iniciativa está estableciendo que los, no sé, 25,000 juicios civiles que se radican anualmente en Nuevo León van a pasar casi todos por una fase obligada de mediación. Y mi pregunta es, ¿quién los va a mediar? Y mi respuesta es mediadores públicos y privados, porque está claro que no todo mundo estará obligado a pagar un mediador porque no tiene dinero, son gente de escasos recursos, pero la gente que sí lo puede pagar, sí, ahí es donde entran ustedes como centro de mediación. Esto les conviene mucho a ustedes. E incluso es posible que llegue tanto trabajo que no van a hallar ni qué hacer con él, ¿no? Porque si hay 6, 7 centros de mediación, 12, 20 privados, se van a tener que prorratear esos casos. O no sé cómo los vayan a derivar, o tal vez les digan a las partes, aquí tiene el listado de centros de mediación certificados por el Instituto de Mecanismos Alternativos, ustedes cojan. Entonces, donde se vea que se ven más profesionales y con más experiencia, como dicen mis alumnos, más chidos, pues ahí van a caerle. Entonces, esto es algo que preocupa a no pocos. Hay quien ha dicho que en lugar de esta fase obligatoria, bueno, pero ¿cuándo se da esta fase obligatoria? Se da una vez que ha sido fijada la LIC, de acuerdo con la iniciativa, es decir, se presenta la demanda, se contesta la demanda, en su caso se opone la reconvención, ya que está determinado el pleito ante el juez, se va a mandar obligadamente a mediación y establece la iniciativa, o sea que no va a ser a un órgano del propio juzgado, es decir, al secretario de acuerdos o a alguien más que vaya a tratar de conciliar a su leal saber y entender, sino que se va a mandar a un centro especializado o con un mediador o mediadora, o conciliador, conciliadora o facilitadora certificada, y esto lo va a trabajar. Y este certificado puede ser público, puede ser privado. La iniciativa parece ser que sugiere mandarlo a lo público, pero lo público no tiene la capacidad en el país de dar respuesta a todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta también la iniciativa tiene que revisarse muy bien y encontrarse la colaboración del sector privado en esto. Si no, va a ser imposible de poderse llevar adelante por los entes públicos. Entonces, es intraprocesal. ¿Qué quiere decir esto? Que no están obligados a ir a mediación antes de que se presente una demanda, sino una vez que ya se ha presentado. Hay voces que dicen que tal vez debería ser preprocesal. Es decir, yo como juez no te admito una demanda si tú no me acreditas que antes intentaste la mediación y que esa mediación no fue exitosa en términos de tener un acuerdo. Entonces, así, junto con tus documentos de identidad, el documento base de la acción, te voy a exigir también un documento que diga que intentaste la mediación y que esa no fue posible. Creo que esa sería la forma más eficiente de poder establecer la mediación obligatoria. Creo que esa sería la forma en que podríamos operarlo mejor y con una vacatio legis bien programada. A mí me decía alguien por ahí, es que si tú pones una vacatio legis de 7 años para que todo esto se adapte y haya muchos centros de mediación y todo, ¿sabes a qué horas van a empezar a apurarse y hacer las cosas? En el año número 6. O es más, en el año número 6 con 6 meses, ¿no? A 6 meses de que se termine la vacatio legis. No va a funcionar así, me decía alguien. Tienes que establecer vacatio legis más cortas. Y si no me crees, voltea a ver lo que pasó con la reforma penal. Y es cierto. La PGR y el Poder Judicial de la Federación y algunos estados de la República estaban al cuarto para las 12 haciendo todas sus adecuaciones cuando ya tenían encima el inicio de la vigencia en todo el país del sistema acusatorio penal de una vacatio legis de 8 años que tuvo entre 2008 y 2016. Entonces, algo similar puede llegar a pasar aquí, ¿no? Y sí, en Europa hay varios ejemplos. Ahorita veía que publicaban, perdón, chat, aquí está. Publicaba Rafael Cantú que en Europa se maneja el modelo, se manejan los dos. Se maneja el modelo preprocesal como un requisito de procedencia para la demanda
y se maneja también algún modelo intraprocesal, pero más el preprocesal, que a mí se me hace más viable, a mí en lo personal, porque le sumas costos a la gente en su derecho a acceder a la justicia, porque tendrán que pagar el costo inicial de presentar una demanda y contestar, y a veces el ánimo de las personas puede verse medio modificado cuando ven el texto de la demanda. Yo pensaba pagarle el dinero que le debo a la doctora Rubí, pero cuando vi lo que puso sobre mí en la demanda, y que no fue ella, sino fue su abogado que puso, y una vez más, Rubén trata de confundir y miente y engaña y roba y se aprovecha. Yo leo la demanda y digo, espérame, yo no soy ese. Pensaba pagarle, pero ya no lo voy a pagar. Entonces creo que puede llegar a generar ciertos bloqueos al ponerse intraprocesal. Creo que sería mucho más benéfico si fuera preprocesal. Establece estos principios como principios básicos de los mecanismos alternativos. No voy a poder explicarlos ahorita, ustedes los conocen y los pueden explicar mucho mejor que yo, pero habla sobre la confidencialidad, flexibilidad, trae de vuelta la neutralidad que en la ley nacional en materia penal la habían excluido, que para mí es de lo que, desde mi punto de vista, es una de las características que más distinguen el trabajo de las y los mediadores, el considerarse como terceros neutrales. Incluso yo pienso que la neutralidad va un paso más allá de valores como el de la tolerancia, porque la tolerancia tiene un límite, y si alguien pasa mi límite de tolerancia, a lo mejor yo me voy a poner como energúmeno. Pero la neutralidad nos da una visión no desapasionada, sino objetiva de las cosas, y es bien interesante. Y esta vez es otros: equidad, imparcialidad, voluntariedad, flexibilidad, básicos, 6 principios. También esto ha pasado en las leyes en los estados, se han venido sumándoles principios cada vez más, ¿no? Y principio de, ponen voluntariedad, pero también de autonomía y de información y de no sé qué. Entonces, creo que es una buena decisión poner unos cuantos principios. Alguien podrá criticar y lo ha hecho que no hay un principio de legalidad, pero esto no lo necesitamos repetir, ya está en la Constitución y ya está en el artículo 16 y ya está en el 14 y en varios más, ¿no? Respecto al debido proceso y a las normas esenciales del procedimiento que se deben a las reglas del procedimiento que se deben de seguir en cualquier circunstancia, incluyendo la de un proceso de mediación. La iniciativa define quiénes y cómo pueden ejercer estos mecanismos. En el ámbito público se puede ejercer por los centros de justicia alternativa, que la ley se refiere a estos como los centros en sede judicial. Estos que llaman centros de justicia alternativa son todos los centros que existen en el país, así como el Instituto en Nuevo León o el Centro de Justicia Alternativa que yo dirijo aquí en Baja California Sur. Pero tiene un gran acierto, amplía este espectro y no lo deja nada más dentro de los centros de justicia alternativa de los poderes judiciales, sino que también marca la pauta y los incluye dentro del sistema de justicia alternativa a los programas públicos. Y los programas públicos son todos aquellos como los gobiernos municipales, como los del DIF, como los institutos de mujeres, y el medio ambiente, lo que ustedes se imaginen, donde se puede abrir un programa de mediación público. Entonces esto le da mucha riqueza. Ya no es nada más lo que digamos los centros de justicia alternativa, porque no tenemos toda la verdad, ni todo el expertise, ni todo el know-how, ¿no? Si bien hemos trabajado en esto, yo tengo 20 años trabajando en esto, pero yo entiendo claramente que alguien que tiene 5 años de práctica en un centro, en sede, o 10, en un centro en sede municipal, puede saber tanto más que yo del tema y puede aportar muchísimo para la práctica y definir. Igual para el ámbito privado, que también están incluidos en el sistema. El ámbito privado se vuelve medio complejo y ahí también es una de las cosas de la ley que encuentro medias extrañas. El ámbito privado habla de personas facilitadoras autorizadas, de personas facilitadoras certificadas, personas facilitadoras y programas organizacionales. Me voy primero con las personas. Las personas facilitadoras es cualquier persona, hombre o mujer, que haya cursado, tomado un curso de mediación y se dedica al ejercicio de la mediación. Y este no está certificado por nadie. Y puede trabajar en un centro de mediación público, privado, comunitario, escolar, es facilitadora. ¿Cuál es la diferencia con las certificadas? Que la certificada
sí puede actuar en procedimientos en donde el convenio va a tener validez jurídica. Pero el caso de la certificada, el convenio tiene validez jurídica, el de las personas facilitadoras así nada más simple, no. El de la certificada tiene validez jurídica, pero no tiene el carácter de cosa juzgada. Es decir, en caso de incumplimiento de un convenio que lleve a cabo una persona facilitadora certificada, tendría que presentarlo ante un juez para que sea reconocido y homologado. Pero si la persona además de certificada por quién, por cualquier órgano certificador, ahorita vamos a ver eso con base en las disposiciones de conocer. Y de estos puede haber 4, 5, 10, 15, 20, tantos como se quieran constituir. Ustedes mismos como centro de mediación podrían constituirse como órgano certificador bajo los estándares de conocer. Y certificar gente y cobrar por ello, por supuesto. En el caso de los órganos públicos, porque también los órganos públicos podemos constituirnos como entes certificadores, lo podemos hacer y nosotros decidimos si cobramos o no. Si cobramos poquito, digamos, si cobramos poquito, subvencionando lo demás, subsidiando, perdón, lo demás, o si cobramos mucho, como en la Ciudad de México, que cuesta como 50,000 pesos certificarse. Entonces, los entes certificadores pueden ser muchos. Si está certificado, tus convenios tienen validez jurídica, pero no son cosa juzgada. Solo las personas facilitadoras que además están certificadas, están autorizadas. ¿Autorizadas por quién? Por la Secretaría de Gobernación. Esas van a poder tener convenios con la calidad de la cosa juzgada. Lo que hacían antes de irse a inscribir en un padrón de certificadores en los estados, ahora va a ser en un solo padrón, pero saben que su cobertura va a ser nacional. Es decir, ustedes podrán trabajar asuntos en Chihuahua, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, Baja California Sur, en Sinaloa, en donde quieran, porque la certificación es nacional. Su registro es ante gobernación. Es decir, la certificación es nacional y la autorización también. La autorización, para que tenga el carácter de cosa juzgada, te da la posibilidad de intervenir en cualquier mediación y que el convenio sea ejecutable sin necesidad de que se sancione por nadie. Si son personas facilitadoras sin la autorización, también es nacional su certificación, pero su convenio no tendrá el carácter de cosa juzgada. ¿Se entiende esto? La diferencia entre estos dos es que uno puede elaborar convenios con el carácter de cosa juzgada y otro no. Entonces, pero el otro que está certificado pero no autorizado, sus convenios sí tienen validez jurídica. Nada más no son cosa juzgada. Tendrán el carácter de título ejecutivo, por ejemplo, y lo pueden en algunos estados, de acuerdo a su legislación civil, y lo podrán presentar como documento base de la acción en un juicio ejecutivo mercantil o civil, dependiéndose de la materia que se trate. Por último, los programas organizacionales son como centros de mediación privados que existirán, o públicos que existirán adentro de las empresas públicas o privadas. Son una especie de, no termino de entender, sí entiendo qué es lo que quisieron hacer, pero no veía como necesario regularlos. Son como una especie de centros de mediación que una empresa grandota, como por ejemplo, puede ser, no sé, cervecería Heineken, Vitro, o toda la cadena de Oxxos pueden establecer hacia nivel interno, o el Seguro Social establece sus propios centros de mediación internos, que es un programa organizacional que va a dar servicios de mediación entre los trabajadores, entre estructuras de la propia empresa, entre el sindicato y los trabajadores, entre áreas de trabajo, es decir, recursos humanos con recursos materiales que tienen broncas, qué sé yo. Ese es el último, ¿no? Más es importante de esta ley desde mi punto de vista, los efectos legales que producen los convenios. Ya se los adelantaba un poco, ¿no? Los convenios que celebren las partes con las personas facilitadoras autorizadas, es decir, certificadas y autorizadas,
tendrán el carácter de cosa juzgada. Y esto es siempre que no hayan derivado de una causa formalmente instaurada ante un juez. Porque si es así, el convenio va a ser convenio judicial. ¿Sí me explico? Si ustedes tienen ya un caso andando ante un juez, vamos pensando, un juicio ordinario civil, exactamente, dice Mónica Cardona, casi eres mi pariente, Mónica, porque yo soy Cardosa. Sí. Como abrir un departamento de mediación entre empresas, exactamente, exactamente. Deciden, por ejemplo, FEMSA, abrir su propio departamento de mediación hacia adentro de la empresa, es viable. La Universidad Autónoma de Nuevo León decide abrir un centro de mediación interno, tienen uno en la Facultad de Derecho, pero deciden que la Facultad de Derecho sirve para todo el mundo en la universidad, lo pueden hacer. Y eso se van a llamar centros organizacionales, ¿verdad? Les decía, perdón. Se van a llamar programas organizacionales. Entonces, los efectos de derecho, les decía, son de que tienen el carácter de cosa juzgada. Si viene de un facilitador que no está autorizado, solo tendrá el carácter, o sea, tendrá validez legal, tendrá el carácter de un título ejecutivo, pero no será cosa juzgada. Necesitará pasar por una causa judicial. Y si está dentro del juicio, aquí sí, si la persona es facilitadora certificada, pero no autorizada, sin embargo facilita un convenio dentro del juicio, aquí sí va a tener el carácter de cosa juzgada porque va a ser convenio judicial. Es decir, no porque interviene el facilitador, sino porque está dentro del juicio, se lo pasan al juez, el juez lo valida, llama a las partes, ratifican y adelante, porque están dentro de una causa judicial formalmente instaurada. Requisitos que necesitan para el ejercicio de los mecanismos alternativos. Aquí es donde cambia muchísimo la ley y se vuelve mucho más abierta. Primero que nada, se debe obtener la certificación del estándar de competencia laboral vigente expedida por las instituciones certificadoras en la materia de mecanismos alternativos. Es decir, ustedes, por ejemplo, CEMAS, que se puede constituir en institución certificadora, ustedes van a expedir esas certificaciones del estándar de competencia laboral. Es decir, ustedes pueden expedirlo. Y la certificación tendrá validez en todo el país sin necesidad de trámites ni certificaciones adicionales. Y la validez, además, no es de 3 años o 4 o 5. Es indefinida. Mientras no cambie el estándar de competencias, la certificación seguirá vigente. ¿Cuándo puede cambiar un estándar de competencias? Cuando, por ejemplo, hay una modificación a la ley. Y la modificación a la ley es tan importante que cambia un poco la visión que se tiene de los mecanismos alternativos o de la mediación o de la conciliación, o se agregan más mecanismos alternativos a la ley general. Vamos pensando que se agrega un enfoque restaurativo. Y si se agrega el enfoque restaurativo, entonces mi certificación ya no va a ser vigente porque necesito agregarle el componente restaurativo. Pero mientras esto no pase, y si pasan 10 años y no existe ninguna modificación sustancial, ni en lo práctico ni en lo jurídico, su certificación va a seguir vigente. Y esto es muy interesante. Y es muy democrático además, ¿no? Porque abre la puerta para una participación mucho más amplia. También, esto es bien importante, las normas jurídicas a nivel local no incluirán requisitos adicionales a los previstos en la ley para el ejercicio de los mecanismos alternativos. Ya no hay tal cosa como el no tener antecedentes penales, que es violatorio de derechos humanos, porque la persona que, como está en la mayoría de las legislaciones hoy en día, la persona que compurgó una sentencia ya pagó. Entonces yo como legislador no puedo agregar un requisito adicional, un castigo adicional a alguien que ya compurgó una sentencia, una condena. Es violatorio de derechos. El artículo 21 de la Constitución dice que solo los jueces pueden imponer sanciones penales, no un legislador. Y a la hora de que hay un requisito legal de no tener antecedentes penales, es el legislador quien está castigando de nueva cuenta a esta persona. Entonces va a estar castigado por toda su vida. Y también viola el derecho humano a la reinserción social. Porque si tú le impides a alguien trabajar como mediador con un requisito absurdo como ese, entonces le estás diciendo a esa persona, no te quiero. Es que ya cumplí, sí, pero yo no te quiero. Y esa persona a la que nadie la quiere la rechazan porque tiene antecedentes penales, entonces se ve orillada a reincorporarse en sus culturas criminales y volver a delinquir. Y no queremos que eso pase, por supuesto. Entonces, no hay más requisitos, ni 25 años,
ni 30 años. O sea que yo ya puedo certificarme. Son mentiras, ya tengo 51. Y ni si tienes antecedentes penales, ni si eres buena persona o buena conducta. ¿Quién te expide una carta o sea, es más bien de manera negativa? Si nunca te detuvieron en ninguna subcomandancia, entonces eres honorable. Hay personas que les han detenido y han estado en su comandancia y son más honorables que personas que no tienen ninguna mancha formal, pero son unos bandidos o bandidas, ¿no? Entonces es muy relativo. Entonces, ni para qué establecer esta clase de requisitos. Más bien, ¿sabes mediar? Sí, genial, te certifico. ¿Conoces aspectos fundamentales en cuanto a los formalismos jurídicos, los caminos alternativos? Sí, perfecto. ¿Conoces de obligaciones? Porque tienes que saber de obligaciones para ver que un convenio sea ejecutable. Sí, te certifico. Eso sí se va a evaluar, ¿no? Y luego viene esta polémica unidad de apoyo del sistema de justicia a la Secretaría de Gobernación. Ya voy a terminar con esto. Bueno, las siguientes diapositivas son dos más. Que es un ente administrativo que depende de la Secretaría de Gobernación, la unidad de apoyo al sistema de justicia, que actualmente interviene con todos los estados y con todos los poderes judiciales con relación al sistema acusatorio penal. Y ya lo hizo antes con la CETEC. Nada más que ahora antes han dicho, no, ahora sí invade esferas. Realmente no invade, desde mi punto de vista, no invade ninguna esfera. Hay que acotar bien sus atribuciones, eso sí es cierto. Pero desde mi punto de vista no invade ninguna esfera constitucional. No sanciona a los mediadores públicos, a los privados sí, a los públicos no los va a sancionar si esto llega a probarse así. Y a los privados los va a sancionar cuando hagan las cosas mal. Y este es un ente administrativo que depende de la SEGOV y yo creo que viene a fortalecer el sistema, porque viene a impulsar y supervisar la aplicación de los mecanismos alternativos. Es decir, va a pedir informes a los estados, cómo van, cuántos casos tienen, lo que actualmente se hace y lo que cualquier ciudadano puede hacer. A mí cada rato me llegan peticiones de un ciudadano que ni siquiera sé quién es y ni sé ni para qué lo quiere, sobre un montón de información casi desde 1999 hasta la fecha. Es que no existíamos en el 99, no le hace tomándome esa información. Entonces ahora Gobernación lo va a hacer formalmente y va a formular criterios para instrumentación de la ley. Yo creo que es muy bueno. Los poderes judiciales tenemos el 1.5% del gasto total programable del presupuesto público en promedio en el país. Y de ese 1.5%, adivinen cuánto ejerce un centro de mediación. El 0.00 no sé cuánto, ¿no? Gobernación tiene mucha lana. Gobernación puede ayudar a que esto crezca y trascienda culturalmente. Es el sueño de muchos de nosotros, el que esto trascienda culturalmente y que los mediadores privados finalmente tengan trabajo, que los mediadores públicos puedan extenderse y hacer mediación, porque esto va a beneficiar a los justiciables. Tenemos que ver esta ley desde una perspectiva que con esto voy a cerrar con las observaciones, lo que veo como aciertos y lo que veo como críticas o como retos. Tenemos que ver de manera global esta ley, no desde una perspectiva gremial, sino ver toda la película completa, ver la fotografía completa y ver todo lo que hay con una perspectiva de fines últimos. ¿A quién va a beneficiar esto? A los justiciables, a las personas. En el caso del sector público, las personas de escasos recursos o de sectores vulnerables. Y en el caso privado, las personas que puedan pagar mediadores privados o que puedan acceder a servicios pro bono que a lo mejor puedan dar los mediadores privados eventualmente para que resuelvan conflictos en lugar de ir a juicio. ¿Qué veo yo como acierto? La iniciativa crea un sistema público. Esto es una verdadera red. Crea un sistema público de justicia alternativa de corte más social con enfoque en personas vulnerables y de escasos recursos. Lo dice textualmente la ley. Se va a preferencia a esto. Pero además propone un sistema en el que incluye a los mediadores privados, a los mediadores públicos y a los mediadores de los sistemas judiciales. Es decir, a todo mundo. Esto es una verdadera red. Lo hace bajo un enfoque reticular, un enfoque de red.
Una red donde está la Secretaría de Gobernación, están los poderes judiciales, están otros órganos públicos y están las mediadoras y mediadores privados. Es fabuloso. Ustedes mismos están ingresarán, si esto ocurre así, en un sistema en el que ustedes podrán tomar decisiones. Y no nada más alguien en un poder judicial que a lo mejor desconoce de las verdaderas necesidades que se tienen en la práctica privada o en la práctica pública. A lo mejor tiene un pulso muy claro y qué bueno, pero no siempre ocurre así. No somos todólogas ni todólogos, ¿no? Lleva a la estandarización del proceso de certificación, ya no tenemos de chile, de sal y de manteca, sino que ahora tendríamos un estándar básico nacional. Su certificación sería nacional. Y esto yo creo que es muy bueno y debe de verse con buenos ojos desde mi punto de vista. Y además, conocer, vaya que le entienda el tema, vaya que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer y no es fácil. ¿Qué más veo como acierto? Mantiene y expande en cierta forma la fuerza vinculante de los convenios alcanzados un mecanismo alternativo. No tienen que pasar por un filtro. Yo tengo observaciones respecto de eso. Yo sí creo que tal vez deban de pasar por un filtro. Hay quien me ha dicho que no, que debemos de enseñar a que la gente y los mediadores crezcan, son adultos y pueden aprender que si se equivocan no los van a volver a contratar. Y tal vez tengan razón. Así que estoy un poco en duda en eso. En si debe o no de pasar por un filtro, ahorita lo podemos discutir. Regula servicios de mecanismos alternativos a través de tecnologías de la información, también esto es muy bueno. Fortalece a los centros en los poderes judiciales con servicio profesional de carrera, con mayor presupuesto, porque lo dice la ley al menos, ahora falta que lo aprueben los congresos de los estados. Y establece enfoques sociales, comunitario, indígena y escolar, que a lo mejor pueden trabajarse más. Esto ya estaba en la iniciativa de Peña Nieto. Los trabajaron un poco más, pero todavía hay quien dice que se puede incrementar o regular un poco más amplio todo el tema comunitario y de pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuáles son los retos? Lo que es un poco rojo. Ojo con los procedimientos con carácter obligatorio, preprocesal o intraprocesal, y ojo con la puesta en marcha, porque si no se hace correctamente y con la suficiente cantidad de mediadores para atender la demanda, podemos colapsar y puede causarse el mismo perjuicio o más que el que actualmente tienen los sistemas de justicia adversarial, de saturación. ¿Qué veo también como retos? Ampliar la oferta de mecanismos alternativos, ya se los decía, no solo mediación y conciliación, hay que abrir la puerta a otros más. ¿Qué veo como retos? El tema de la cosa juzgada, que eso ya también se los mencionaba. No estoy tan seguro si deba ser automáticamente cosa juzgada porque sale de un especialista certificado o debe pasar por un filtro. Todavía tengo mis dudas. Sí debe existir y tal vez sí deba ser una vez que salga, pero tal vez debería haber control o se puede hacer una cuestión mixta como la que establece la iniciativa, que dice, lo haces tú, pero me tienes que informar al Poder Judicial cuántos estás sancionando como cosa juzgada. ¿Qué es otro reto? Hay muchos tipos de facilitadores, creo que podría ser esto un poco más sencillo, no lo sé. Y también que es un reto clarificar el régimen de atribuciones del órgano de la Secretaría de Gobernación. Creo que eso debe definirse bien. Hay que evitar que tenga un poder absoluto, sino que más bien sea algo bien delimitado. Tal vez, como lo dice, tal y como lo establece la ley, no me parece que sea algo que vaya a llevar a que se cometan atropellos. Pero aún así, hay que cuidar que en lo reglamentario esto no se vaya a desfigurar, ¿no? Y bueno, con eso termino. No sé si tengan observaciones, preguntas, dejo compartir pantalla, comentarios, dudas, estoy a sus órdenes. Si alguien quiere hacer una pregunta, si el micrófono no les funciona, puede ser por vía chat o activar micrófonos, como ustedes se sientan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulina. Bien, Buenas bien, tardes. adelante. Pues yo sí tengo una duda respecto al tema de conocer qué tan preparada ya está esta certificación. No hay nada. Gracias, Paulina, por la pregunta. No hay nada todavía. Yo creo que las certificaciones que ustedes tengan ahorita vigentes ante el Instituto de Nuevo León o quienes están en otros estados, ante el instituto de su estado, ese es otro problema.
Hay muchos estados de la República, casi la mitad, que tienen en ley obligación de certificar, pero nunca han certificado a nadie. Cuando yo llegué aquí a Baja California Sur en 2018, para que me nombraron como director, había una ley que ya establecía la obligación de certificar, pero no se había hecho un reglamento que se requería para poder llevar adelante la certificación. Entonces, lo primero que hice fue en 2 meses hacer un reglamento y después ya iniciamos la certificación. Pero hay estados que no lo han hecho, ¿eh? Ojo. Ahorita, en cuanto a tu pregunta, no hay nada construido. El primer paso va a ser que una vez que se apruebe la ley, si se llega a aprobar en estos términos, que todavía falta porque apenas está en el Senado, que es la Cámara de Origen, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y ya que salga la de Diputados y se apruebe en su caso, va a establecer una vacatio legis para la elaboración primero del estándar de competencias. Y en esa elaboración del estándar de competencias pueden ustedes incidir, porque van a llamar y van a convocar a los expertos y a las expertas en el tema. Van a llamar a los desde Gobernación y desde la SEP, porque depende de la SEP todo el tema de conocer, de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, a los expertos y a las personas expertas, centros de mediación públicos, privados, programas de poderes judiciales, académicos, organizaciones de sociedad civil que entiendan del tema para construir ese estándar. Una vez que se defina el estándar, viene un proceso de autorización de los organismos certificadores. Es decir, si ustedes como CEMAS quieren constituirse, CEMAS, quieren, ¿cómo lo dicen? ¿CEMAS? Sí, CEMAS. Ok. Si ustedes como CEMAS quieren constituirse como ente certificador, van a tener que realizar un proceso ante el CONOCER para que los autoricen como tales. Y si los llegan a autorizar, entonces, hasta entonces, se van a aplicar los exámenes por CEMAS o por el Instituto Nuevo León. Si quiere también convertirse en organismo certificador, lo podrá hacer. Y claro, tendrá que seguir ese proceso. Entonces, ahorita no hay nada construido. No están construidos los estándares, ni hay ni un organismo certificador autorizado, porque precisamente no hay estándares todavía. No sé si haya respondido a la pregunta, Paulina. Sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta en cuanto, por ejemplo, que todavía no hay un estándar como tal. Ahí yo estuve checando ahí conocer y hay un estándar que habla sobre mecanismos alternativos, como que ya está un estándar que lo vi hace un año. Ya ves que al parecer si los estándares no se usan con determinada frecuencia, creo que desaparecen, una cosa así. No estoy muy enterada del tema en sí, pero alcancé a ver uno que me llamó la atención, que hablaba de un estándar y era, no quiero equivocarme o dar información que no es, pero más o menos era de resolución de conflictos, métodos alternos, y te metías al estándar y más o menos refería lo que normalmente te pide para poder ser o certificarte como un mediador. Entonces ahí, Sí. por ejemplo, ajá, adelante. Sí, Rui, gracias. Sí existe, lo conozco, es un estándar que crearon desde el Poder Judicial del Estado de México. Sí, de México, ajá, sí, ese. Del Poder Judicial del Estado de México, que entiendo que no se ha usado. Incluso Okay. quien estaba como director en ese entonces, cuando se creó ese estándar, ni siquiera estuvo enterado de que se había hecho ese estándar. El que estaba como director del Centro de Justicia Alternativa, él ni siquiera se enteró que se había trabajado en ese estándar. Entonces, como dices, si no se usa, va a dejar de tener vigencia, pero además, no es uno que vaya a retomar, hasta donde yo entiendo, Gobernación, porque no se ha construido ni definido todavía cuáles son esos estándares para efectos de esta ley. O sea, digamos que esta ley sería un parámetro nuevo para ese estándar porque es posterior. De hecho, ni siquiera es ley todavía, pero es una iniciativa, Sí. ¿no? Entonces, para el momento en que vamos pensando que se aprueba tal y como está ahorita, para ese momento este estándar ya no sería válido porque esto es posterior. Entonces, tendría que construirse con base a lo que esta ley A lo está nuevo, sí, estableciendo, cierto, ¿no? como Así comentó, ¿verdad? así es. Y, por ejemplo, ahí con el estándar, por ejemplo, si yo ya soy
una mediadora certificada y entra esta nueva iniciativa, ya dices, bueno, Hijo de su ya madre. está el Ah, ya se metieron. Se me hace que ya está se bien, metieron. Van a empezar a hablar. No importa, ahorita ustedes lo pueden silenciar. Sí, se me hace. Bueno, Entonces, a ver, entonces decías que en base al estándar, si ya tienes el estándar, tienes la competencia. ajá. Sí. Entonces tenemos el estándar y tenemos la competencia. Entonces, si yo ya soy... Ok, ¿sí están aquí? Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, ok. sí. Alguien va a Ok. compartir pantalla al parecer, pero no sé quién. Sí, y se me hace que va a ser Perla. ¿Estás ahí? Se me hace que alguien ya hackeó aquí. Se me hace que alguien ya hackeó. Entonces, nada más con los de sistema, porfis. Ok. Bueno, entonces mi pregunta es, los estándares yo ya soy una mediadora certificada y yo quiero, y viene esta nueva propuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si yo ya tengo, o sea, mi certificación ya no va a tener A validez? ver, déjame, ahorita De acuerdo a la exposición de motivos, vas a seguir teniendo validez y vas a tener un plazo de gracia para obtener tu certificación con el nuevo estándar de competencias, que es, no recuerdo si en 180 días o algo así, o tal vez sea un poco más, creo que son 180 días. Y esto va de la mano con una pregunta de Luis Gerardo Arredondo, y se especulando un poco qué tiempo pudiera estimarse para la entrada en vigor de la ley general y que se pueda establecer la certificación de conocer. Yo creo que esto no va a tardar menos de un año. O sea, vamos pensando que esto se aprueba durante este periodo de sesiones en la Cámara de Senadores. Va a tener que pasar a la de diputados. Y vamos pensando que la de diputados la sacan en el otro periodo de sesiones de 2021, en el primero. Entonces, a partir de ahí entrarían las vacatio legis y entraría el plazo para construir los estándares. Y una vez construidos los estándares, entonces vendría la autorización de las instancias certificadoras. Entonces, yo no creo que en menos de un año estemos haciendo en los estados las primeras, o a nivel nacional, las primeras certificaciones. Entonces, su certificación que ahorita tienen vigente, si es de 5 años o 3 o 4, seguirá todo el próximo año desde mi punto de vista, así especulando, como dice Luis Gerardo, como decían antes, a ojo de buen cubero, que no es de tomar cuba, sino así se decía antes, a ojo de buen cubero. Y yo creo que va a ser un año, y desde ese año todavía tendrían días adicionales para que su certificación la tuvieran que renovar, porque yo lo que entiendo es de que a partir de que está construido el estándar, inicia el cómputo para que ustedes renueven su certificación. ¿Me explico? Entonces yo creo que esto va a llevar no menos de un año. Dice Yadira, pregunta para los facilitadores particulares, ¿quién lleva el control, lineamientos para certificación y recertificación? Ok, esto va a ser ante conocer, es decir, se van a certificar bajo estándares de conocer y los particulares van a estar registrados en la Secretaría de Gobernación. Su certificación va a ser nacional, si esto pasa tal y como está ahorita. Certificación va a ser nacional y va a estar reconocida a nivel nacional. Creo que la ley no impide que yo a nivel local, si soy Nuevo León, tenga mi propio padrón de certificadores a nivel, de mediadores, perdón, de facilitadores o facilitadoras a nivel local. Y que yo tenga también más o menos control. Y además, van a seguir teniendo contacto, de acuerdo a la iniciativa, los centros de justicia alternativa de los poderes judiciales con las mediadoras y mediadores privados en el tema de los convenios que tengan carácter de cosa juzgada, porque la iniciativa dice que si yo hago uno y lo elevo como cosa juzgada, yo mismo, pues, cuando hago el convenio y lo sanciono con las partes, por mi autorización que tengo en gobernación, tengo que mandar una copia al Instituto de Nuevo León, si estoy en Monterrey, o en San Pedro, o en Guadalupe, o en Escobedo, o en Galeana. Se lo tengo que mandar al instituto para que el instituto tenga control de eso, pero no de tu certificación. De tu certificación tendría control la Secretaría de Gobernación, incluso de las de los especialistas públicos. Aunque se van a certificar no con gobernación, se pueden certificar con SEMAS,
si SEMA se convierte en institución certificadora, se pueden certificar el Instituto de Nuevo León si el instituto se convierte en institución certificadora. No sé si se entienda esto. Es un estándar Sí. nacional. Y ahí, por ejemplo, ya ve que nosotros como, ahora sí que como centros de mediación privada, dependemos del instituto, como quien dice, ellos nos regulan, nos rigen, todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo ya me voy a hacer un centro certificador? Ya dejo de ser centro de mediación privado, o sea, para ya convertirme solamente como capacitador, independientemente del tema de las mediaciones, que ese pues tendría... Esto es bien O sea, sería interesante. como una división. Ajá. Sí, esto es bien interesante, Rubí, porque sí, efectivamente no vas a depender del instituto. La ley tiene por ahí un pequeño gap, la iniciativa, un vacío, porque no habla más que indirectamente de los centros de mediación privados. Habla de las facilitadoras y de las personas facilitadoras privadas y dice que pueden constituirse, organizarse bajo la figura jurídica que quieran, es decir, sociedad civil, asociación civil, sociedad anónima, qué sé yo, como a ustedes mejor les convenga. Es decir, sí permite eso, pero no establece nada en términos de decir, los programas de mediación privados son estos. Yo creo que lo debió haber regulado, pero no lo hace. Pero sí regula que las personas físicas, privadas, es decir, que son facilitadoras, pueden asociarse y constituirse como quieran. Sociedad anónima, sociedad civil, bajo la figura jurídica que quieran, civil o mercantil. Entonces, no dependerías del instituto más que para enviarles tus convenios certificados. O sea, tus convenios que tienen el carácter de cosa juzgada. Nada más. Y si acaso el instituto te pide estar en un padrón, tal vez también lo tengas que hacer, pero quien va a regular a los privados va a ser gobernación porque la certificación es nacional. Okay. Ahora, me pregunta por ahí, una pregunta para el facilitador. Ah, no, eso. Buenas tardes, de Querétaro, saludos, Edgar, de Querétaro. Me encanta la ciudad de Querétaro y hacen unas gorditas bien ricas, enormes, como el tamaño de un lápiz de diámetro. Gracias por tus felicitaciones. Las y los mediadores certificados actualmente que van a tener su certificación. Lo que les decía, van a tener una validez temporal, pero van a tener que certificarse después. Es decir, van a poder seguir ejerciendo con su certificación, pero tendrán que renovarla a través de un órgano certificador avalado por el conocer. Yo tengo otra duda, maestro. Adelante, Paulina. A ver, yo estoy en la Ciudad de México. Obviamente, por cuestiones de la práctica acá y que es el Poder Judicial quien tiene la mano directamente sobre las certificaciones de los mediadores y que es el Poder Judicial exclusivamente quien da la certificación, ¿en este caso cambiaría para Ciudad de México? ¿El Poder Judicial dejaría de ser el órgano único que certifica? Así es, y dejaría de costarles 45,000 pesos también. No, espérame, cuesta 55. 55. Sí. 55, sí. Y dejaría de costarles 55,000 pesos también. Así es. Así es. Ahí, por ejemplo, ya sería el Poder Judicial. Hay mucho jaloneo y en buena medida creo que algo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, claro. Porque se pierde poder. Y yo creo que más bien, siguiendo una lógica de la mediación y los mecanismos alternativos, hay que darle poder a todos, poder a la gente, ¿no? Como decía John Lennon, power to the people. Vamos dándole poder a las personas. Y creo que esto es una manera de hacerlo más democrático, abrirlo, no nada más con mi capacitación, nada más mi certificación, y te tienes que dejar caer además con 55,000, sino que tengas alternativas. Y lo que genera esto es alternativas, porque el conocer permite que como órgano público o privado, tú puedas ser institución certificadora. Y eso es muy bueno. Insisto, ustedes mismas y mismos como SEMAS, se pueden constituir como organización certificadora. O tú, Paulina, en la Ciudad de México, podrías también crear una institución certificadora en un momento dado, ¿no? Sí, claro. Sí, es precisamente porque algo que yo había comentado con el maestro Rafael y con la doctora Rubí es esta parte, porque
pues sí, quien lleva la mano aquí en Ciudad de México es el Poder Judicial, y a diferencia de otros estados, pues el costo de ser mediador privado pues es muy alto, y sobre todo cuando Ciudad de México no tiene esta capacitación constante, porque uno se vuelve mediador y ya, y de ahí te sueltan. Sí, Y sí, aparte sí. no hay esta comunicación a las partes, o sea, realmente el edificio de justicia alternativa pues está vacío, ¿no? Entonces no hay esta parte de organización y comunicación entre las partes, de decir, bueno, vamos a mediación, aun y cuando los juzgados en sus acuerdos iniciales te invitan, ¿no? Te invitan a la mediación. Entonces creo que sí, aperturar esto para personas ahora sí que no, que normales y físicas, pues sería un campo de negocio bastante interesante, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es tanto como un campo de negocio, como además abrir las puertas, hacerlo más democrático y poder expandirlo o expandirlo. ¿Cómo se llama? Expandirlo. Las dos creo que son correctas. Poderlo expander, ¿no? Y que llegue a más personas. Porque si estamos hablando de que cuesta 55,000 pesos, no todo el mundo puede certificarse. Y hay quien puede decir, es que lo vas a abaratar. No, no se está abaratando, porque el estándar va a ser un estándar bien hecho, bien trabajado, supongo yo, y que hará que quienes realmente sepan y le entiendan puedan certificarse y que sus convenios tengan el carácter de cosa juzgada. Y hay quienes asustan a sus compañeros de trabajo diciéndoles, no, es que lo que viene a ser esta ley es que los van a dejar sin trabajo ustedes. No es cierto. Lo que va a pasar es que tal vez algunos de las mediadoras o mediadores, si no están certificados o autorizados, su convenio no tendrá validez de cosa juzgada. Pero si lo avala alguien más con un centro público, como por ejemplo la directora o el director, entonces sí. Entonces yo les diría a la gente, no tengan miedo. Creo que esto es algo que le falta construirse. No hay ley perfecta, no hay ley acabada en ninguna parte del mundo. Todas se pueden mejorar siempre. Y creo que el ejercicio de crítica es bienvenido para que esta iniciativa de ley pueda fortalecerse y corregir aquellos aspectos en los que se puede corregir. Pero la cosa es hacerlo desde mi punto de vista objetivamente, no con falacias argumentativas, menos con mentiras, porque por ahí hasta se han dicho mentiras, ¿no? Cosas de que realmente no están ocurriendo, como el hecho de que van a sancionarse los mediadores públicos por gobernación, no, o sea, o que ya no van a poder capacitarlos gratuitamente los poderes judiciales, tampoco es cierto eso. Quien quiera seguir capacitando lo va a poder hacer. Si quieres tomar un curso de 100 horas para certificarte y ese curso te sirve para certificarte, genial. Si dices de 300 y te sirve también, genial. Tomas uno de 400 y repruebas, eso se va a saber. Es decir, algo parecido como el sistema acusatorio penal ocurriría con esto. Decía alguien, esto no va a corregir corrupción en México, muchas cosas, el sistema acusatorio penal. Y decían, no, pero ahora se va a notar quién sabe litigar y quién no. Quién puede postular en juicio y quién no, porque es público y se va a saber. Aquí también, si tu capacitación es buena, se va a saber a la hora de ir a los exámenes. Porque van a ser exámenes estandarizados. No hay otro más que ese. Como el Ceneval, por ejemplo. Yo formo parte del Consejo Consultivo de un examen de Ceneval y vaya que es estricto. A veces hemos estado elaborando el examen y yo digo, si yo hiciera este examen a lo mejor lo iba a tronar. Porque he dicho, está demasiado complejo. Hemos tenido que bajarle a veces 2 rayitas porque los estándares, la exigencia es muy alta. Algo así se va a construir aquí, yo espero que no tan complejo. Por eso hay que participar muchas personas para poder saber qué sí debe ser parte de ese estándar y qué no. Sí es importante que sepamos que en el lóbulo de la corteza cerebral, el lóbulo frontal de la corteza cerebral, está el tema de las emociones negativas o de la violencia o de las reacciones de ira, si eso es o no relevante. Yo creo que no lo es, pero me tocó verlo en un examen que lo preguntaban. Entonces, yo creo que y yo lo sabía, pero yo por metiche de andar leyendo ese tipo de cosas, yo sí lo sabía y pasé ese examen. Pero muchas personas no lo pasaron para los CETEC.
Entonces, yo creo que un estándar bien hecho, objetivo, puede ayudar a que esto realmente tenga este nivel que estamos esperando, alto, de una competencia alta, que beneficia a los justiciables, ¿no? A las y los justiciables. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Comentarios, críticas, huevazos. Ok, parece que queda ahí. Bien, de todas maneras, déjenme planteado. pasarles mi correo por si tienen dudas, comentarios. Por favor, escríbenme, lo voy a poner aquí en el chat. Sí. Para que, por favor, si quieren, me pueden escribir y compartir sus inquietudes, dudas, críticas, comentarios, son todas bienvenidas, ¿no? El tribunal, ahí está. Es rcardosa pegado @tribunalbcs.gov.mx, porque estoy aquí en Baja California Sur, en La Paz. Muy bien. Aunque soy regio, por adopción, adopté la nacionalidad regiomontana hace muchos años también, porque allá viví muchos años, allá viven mis hijas también. Pues bueno, pues muchas, perdón. Pero soy paseño y soy californiano de origen. ¿Qué dice? Conoce perfectamente aquí en Nuevo León y ahora le tocó acá en Baja California. Exacto. Y se ha adaptado muy bien por lo visto también. Exacto. Bueno, pues, bueno, aquí Miguel, muchas gracias, maestro. Fue una plática bastante completa. Valeria Gracias. igual. Bueno, pues aquí en el chat pues hemos tenido muchas felicitaciones, excelente exposición, nos ha dejado, yo estuve ahí leyendo la iniciativa, me quedaban muchas dudas, sobre todo con eso del programa organizacional, yo decía, bueno, ¿qué es eso? No llegaba como a comprender qué era la función. Entonces, creo que nos ha dejado muy claro que muchas veces, bueno, puedes leer la ley, pero la interpretación o cómo se va a aplicar es donde, pues, ahí es donde entra, ¿no? El detalle fino, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Esperamos seguir en contacto con usted. Más adelante, pues, invitarlo a dar algún otro tema. Y bueno, pues, muchas gracias. Damos por concluido la conferencia. Saludos y espero que les haya gustado a todos los participantes que están aquí. Gracias a ustedes. Un saludo para todas y todos. Estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Cuídese mucho. Bonito día.